vamos a comenzar. Quiero que me acompañes. Vamos ya a comenzar. Vamos a ir al libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y te voy a pedir si me puedes acompañar al versículo. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Entonces, la palabra de Dios dice de esta manera. Dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses a los que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar reunidos el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que se estén, Señor, uniendo a la transmisión. Gracias, Señor, por los jóvenes, Señor. Te rogamos que el día de hoy, Señor, hables a nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, aprender y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, Señor. Que no sean palabras vacías, Señor, sino que al contrario, Señor, sean palabras, Señor, que puedan causar, Señor, una transformación en nuestra vida, Señor, en nuestra forma de ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo, Señor, toma el control, Señor, de este momento, de estos temas que vamos a estar tomando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ok, pues ya. Entonces, estábamos leyendo el capítulo 24 del libro de Josué. Si tú te recuerdas, la semana antepasada estábamos hablando acerca de decisión de adoración. Y estamos tomando como ayuda el libro que se llama Dioses en Guerra, Gods at War, de Kyle Idleman. Yo te recomiendo mucho este libro, si puedes conseguirlo. Está en inglés, pero también estoy seguro que si lo buscas como Dioses en Guerra, lo vas a encontrar y es de mucha bendición. Y me gusta porque lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo, es de que cuando el libro se llama Dioses en Guerra, para darnos a entender una cosa, de que hay una guerra de dioses, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es acerca de la idolatría. Entonces, mientras vamos estudiando la palabra de Dios, nos dimos cuenta que la idolatría no es un problema, sino que la idolatría es el problema. Es como un árbol con muchas ramas y el árbol siendo la idolatría, y de esas ramas vienen diferentes cosas, no malos deseos, malos hábitos, tentaciones y un montón de cosas, ¿no? Malas. Entonces, y bien interesante porque también estábamos viendo que esto me llamó mucho la atención porque en el libro de Éxodo, el primer mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel, a su pueblo, una vez que los libertó, les dijo: no tendráis dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento fue: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bien interesante porque el Señor les da mandamientos y les dice: no te harás dioses ajenos. Entonces, y es bien interesante porque está lloviendo que en el libro de los Salmos, el Señor dice: ustedes prefirieron, ¿verdad? Dejar a Dios y adorar a una estatua de un buey que come hierba. Y esas son las palabras que utilizó el Señor para describirla. Ahora sí que ¿cómo puedo decirte? Para describir lo
lo tonto que es la idolatría, ¿me entienden? Lo pequeño, cómo es de que cambiaron a Dios Todopoderoso por seguir a un buey que come hierba. Y estaba hablando justamente de ese momento en el que el Señor le estaba dando los mandamientos a Moisés y el pueblo abajo estaba construyendo un becerro de oro. Imagínate. Entonces, y estábamos hablando entonces de la idolatría y hemos visto estos temas en esta serie que se llama El trono de tu corazón. Entonces, la semana antepasada vimos el tema que se llamó una decisión de adoración y vimos cómo es de que nosotros somos adoradores. Eso está dentro de nosotros y lo podemos comprobar con la historia. Si tú ves la historia en donde quiera que veas tú, en cualquier parte del mundo, la historia de los aztecas, la historia del otro lado del mundo, en Asia, en cualquier otro lugar, te vas a dar cuenta que desde el principio las personas son adoradoras por naturaleza. Adoraban el cielo, adoraban la tierra, adoraban la lluvia, ¿me entiendes? Pero siempre está esa necesidad de adoración. Entonces, y la semana antepasada dijimos algo que me gustaría dejar en claro para poder entrar con fuerza en el tema del día de hoy, que como somos adoradores por naturaleza, eso no tiene que ver o eso no significa que seamos religiosos. Si nosotros lográramos quitar la palabra religión de adorador, podríamos entender aún mejor el significado de adorador. Porque pueden haber personas que digan, yo no soy religiosa, yo ni creo en ningún Dios, ¿no? Yo no caigo en ese, en ese término de adorador. Pero estábamos viendo que adorador significa aquel que pone su confianza en algo o en alguien, en alguna cosa, para rendir tu tiempo, tu dinero, tu, tus fuerzas, ¿me entiendes? Entonces, eso tiene que ver más que ser simplemente una persona religiosa. Si eres un humano, si tienes sentimientos, mente, cuerpo, emociones, entonces por naturaleza hay un chip dentro de ti que te hace ser un adorador. Y bien interesante porque mientras vemos lo que Josué les estaba diciendo al pueblo en estos dos versículos que leímos, Josué les da cuatro opciones. Y dentro de estas cuatro opciones que Josué le da al pueblo, en ninguna de estas opciones había la posibilidad de no adorar. Era o adoras esto, adoras esto, adoras esto, o adoras esto, pero al final de cuentas era la opción de adorar. Entonces es decisión de adoración. ¿Qué decisión vas a tomar? Entonces vamos a entrar ahora sí de lleno y lo primero que podemos ver, y te voy a poner aquí una pequeña gráfica que hice, vamos a ver el número uno. Las opciones que Josué da. Opción número uno, los dioses de nuestros padres. Y vamos a ver dónde dice eso en el versículo base que estamos leyendo. Y dice de esta manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Bien interesante porque aquí Josué está hablando, cuando dice al otro lado del río, está hablando desde los tiempos de Abraham. Y fíjate, había otro versículo bíblico que también agarré, que está en Josué capítulo 24, versículo 2, y dice, fíjate lo que dice Josué, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, servidle, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Bien interesante. Al otro lado del río.
¿verdad? Y está hablando de Tare, el padre de Abraham, y está hablando que ellos adoraban o servían a dioses extraños, tenían ídolos, tenían otras creencias, no era la creencia que Dios había ordenado. Entonces, antes de que Dios hablara con Abraham y le hablara del futuro de su pueblo y los ancestros de Abraham ya adoraban a otros dioses y a los dioses de esa región. Y sabes, bien interesante porque tenían dioses y ídolos que eran ídolos de todo tipo, de todo lo que te pudieras imaginar, ellos hacían ídolos, ¿no? Ahora, piensa, ¿será posible que los dioses que están en guerra por tu corazón y por mi corazón sean los mismos dioses con los que tus padres y abuelos alguna vez adoraron? Interesante poder analizar esto, ¿no? Será que las tentaciones, será que los anhelos, será que las cosas con las que batallo por el trono de mi corazón para estar bien con el Señor, serán aquellos dioses que en algún momento nuestros padres y nuestros abuelos adoraron? Ahora, te digo esto porque mientras leía el libro encontré algo bien interesante, lo que es un estudio de psicología, de un término que se llama la ley de exposición. Ley de exposición. Ahora, y esto se ve de esta manera. Tu vida está determinada por tus pensamientos. Y tus pensamientos están determinados por las cosas a las que has sido expuesto. Una vez más, tu vida está determinada por tus pensamientos. De la forma en la que pienso es como se está determinando mi vida. Pero mis pensamientos están determinados por las cosas a las cuales hemos sido expuestos. Entonces, si por nuestros padres fuimos expuestos a diferentes tradiciones, a diferentes culturas, forma de vivir, entonces así empezamos a pensar y así comenzamos a vivir. Y esto es bien cierto, porque yo una vez escuché a una persona decir, está planchando y dice, no, 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 esto se va a planchar con con una toalla arriba mojada. Y dice, y por qué? Bueno, pues porque así lo hacía mi mamá. Y dice, bueno, a ver, pregúntale a tu mamá. Y iba con su mamá y mamá, ¿por qué planchas con una toalla mojada? ¿No? Dice, bueno, pues porque así lo hacía tu abuelita. Abuelita, ¿usted por qué plancha con una toalla mojada? Dice, no, ¿cuál una toalla mojada? Una vez se me mojó y... ¿Me entiendes? Y muchas veces seguimos ciertas cosas, pero ¿por qué? Porque fuimos expuestos. Ahora, por eso es que muchas veces vemos que se repiten las historias, ¿no? Y vemos que se repite lo mismo que pasó la mamá, lo ha pasado el hijo, la hija, y es muy seguro que lo pasen los nietos, ¿no? Ahora, entonces te voy a dar una pequeña lista de unas cosas que escribí para que nosotros la pensemos. Recuerda que la adoración es aquello en lo que nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra atención, nuestras fuerzas, sea algo o alguien, ¿ok? Ahora, ¿será que nuestros padres en algún momento adoraron los deportes, la televisión, las novelas? ¿Será que en algún momento adoraron nuestros padres el sexo, el dinero, el estatus social, algún tipo de adicción, ir de compras o el entretenimiento, ir a pasear, ¿me entienden? Ir a distraerse, el trabajo, ¿no? Y no quiero que veas esta lista solamente como simples ejemplos, sino que tal vez de las cosas que acabé de mencionar podamos detenernos tantito y pensemos cómo fue que hemos crecido
y a qué cosas hemos sido expuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más natural es que adoptemos los dioses de nuestros padres. Mientras seguimos con la lista, entonces la primera opción es los dioses de nuestros padres. Pero la segunda opción son los dioses del pasado. Los dioses del pasado. Vamos a verlo otra vez en Josué capítulo 24 para que podamos entender cuáles son los dioses del pasado. Dice, ahora pues temed a Jehová y servid con integridad, y en verdad quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Ahí. Y en Egipto. Cuando estamos hablando acerca de los dioses del pasado, estamos hablando acerca de los dioses que ellos vieron en Egipto. Ahora, no es información nueva, pero me gustaría que me acompañaras. Los hebreos fueron esclavos de los egipcios por más tiempo de lo que los Estados Unidos han sido una nación. Ellos fueron esclavos por cientos de años. Ahora, no había manera que después de haber sido esclavos por tantos años, no se hubieran pegado, no se les hubiera pegado, costumbres, ¿no? No se les hubiera pegado hábitos, ¿no? Aún en la manera de adoración. ¿Por qué? Porque como ellos estaban influenciados tanto, o más bien dicho, vivieron tanto tiempo entre los egipcios y fueron rodeados de esa cultura, que muchas cosas de esa cultura se les pegó a ellos, ¿no? Entonces ellos empezaron a adoptar estos hábitos, a adoptar estas costumbres. Aún cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, aquellos dioses no se iban a rendir sin dar una pelea. Y me gustaría que me acompañaras a Ezequiel capítulo 20 versículo 7 y dice de esta manera. Entonces les dije a cada un entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Dijo, echen de sí las abominaciones, ¿no? Entonces, dice, esa cultura de los egipcios, deséchenla de sus vidas, ¿no? Mas sin embargo, ellos, muchas de esas hábitos, esas costumbres, se las llevaron con ellos. Ahora, esta es una pregunta más personal que no tiene que ver mucho con la historia, pero no sé en estos momentos, tal vez no, tal vez sí, pero ¿has peleado alguna vez con alguno de esas cosas que pensaste haber vencido? ¿Alguna tentación que pensaste que ya habías vencido cuando aceptaste al Señor y de repente te encuentras luchando con el mismo problema, la misma situación, la misma tentación, el mismo pecado? ¿Alguna vez hemos peleado con aquellas cosas que pensamos que alguna vez ya habíamos derrotado? Ahora, fíjate, te voy a contar una historia que encontré en el libro que se me hizo muy chistosa, pero que creo que está perfecto con lo que estamos hablando. Y de lo que trata esta historia es el autor del libro habla de una experiencia personal de cuando él era un jovencito. Entonces dice que a él le gustaba mucho una joven de la escuela. Dice que la joven era muy bonita, los dos eran muy jóvenes. Y la muchacha era muy bonita y en una ocasión él la invitó a salir. Entonces ella aceptó esa salida y lo que pasó fue de que él no podía creer que esta muchacha había aceptado salir con él. Entonces él se arregló, dice que se puso su mejor traje y fue con ella a recogerla a su casa. Entonces dice el autor
que para llegar a su casa había pasto, ¿verdad? Había un patio grande donde vivían o donde sacaban a correr a los perros de la familia, ¿no? Entonces el patio estaba muy grande. Y bueno, él cruzó el patio, llega a la casa y entra a la casa, ¿verdad? Dice que entonces le tocó esperar, entonces sentó él a esperar a la muchacha y él estaba muy emocionado. Y esto es lo interesante, porque dice que mientras él estaba esperando, mientras él estaba sentado, este, lo que sucedió fue de que empezó a llegarle un olor feo. Dice él, empezó a llegarle un olor feo. Dice, bueno, llegó la cita, la muchacha llegó. Y de repente él así indiscretamente dice como que la estaba olfateando, la estaba oliendo. Dice, a ver si era ella. Y dice, bueno, no, no es ella. Dice, pero imagínate qué oso haber hecho eso en la primera cita. Y después dice que, bueno, ahí estaban los papás y él se medio acercaba tantito para ver si eran ellos y tampoco eran ellos. Entonces dice que de repente poco a poco empezó a darse cuenta que el olor provenía muy cerca de él y cuando volteó a ver sus zapatos, dice que había pisado una popó de perro de los que la familia tenía. Y bien interesante porque dice, y en verdad que la pisé bien, dice, ¿no? Entonces dice, ¿y sabes qué fue lo peor? Dice, lo peor fue que yo era el culpable de ese olor tan extraño, tan desagradable. Y en todo el camino de la alfombra pasé dejando la huella, ¿no? Pasó dejando manchado por toda la alfombra. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Porque imagínate, muy chistoso, haber estado en su posición, dice él que sintió demasiada pena. Pero el punto, y yo sé que es chistosa la historia, pero el punto es que muchas veces la gente recibe a Cristo y sus vidas para que Él entre a sus corazones. La gente recibe al Señor en su corazón y lo recibe genuinamente. Y todo va bien hasta que empiezan a detectar un aroma extraño, solo para darse cuenta que han estado arrastrando algo con ellos. Todavía tienen malos deseos, todavía tienen viejos hábitos, todavía los llama pecados del pasado, los atraen esas tentaciones, ¿no? Mira, han invitado al Señor a sus vidas, pero siguen prestando la atención a aquellas cosas del pasado, a aquellos dioses del pasado. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el reto? El reto no es en sí recibir al Señor Jesús. O sea, es una decisión muy importante, pero el reto es recibir al Señor Jesús y dejar las cosas del pasado. Muchas veces recibimos al Señor Jesús, pero seguimos cargando con los dioses del pasado. Y Josué sabía que aún había un poco de Egipto en las sandalias del pueblo de Israel. Y tal vez nosotros escogimos seguir a Cristo en el pasado, pero el reto que Josué plantea mientras estaba hablando con el pueblo de Israel es: escoge este día a quién vas a seguir. So, la decisión es para hoy. Escoge este día a qué Dios vas a seguir. Y esta es la segunda opción. Ahora, hablemos acerca de la tercera opción y vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 14 del capítulo 24 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy. Y si mal les parece servir a Jehová, escoged hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
Interesante. Dice, si quieres servir a Jehová o si quieres servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Entonces estaba hablándoles de un lugar, estaba hablándoles de un tiempo. Y en ese momento Israel había conquistado el lugar en donde ellos estaban, en la tierra de los amorreos, donde ellos estaban habitando. El pueblo de Israel ya había conquistado ese lugar. Mas, sin embargo, este lugar tenía mucha diversidad. Este, y no sé, cuando hablo acerca de diversidad, tal vez se te pueda hacer familiar porque nosotros vivimos en un lugar donde hay mucha diversidad. Tenemos diversidad de países, de personas de diferentes países y entonces eventualmente también tenemos diversidad de culturas, ¿no? Que se convierte en diversidad de religiones, diversidad de costumbres, diversidad de hábitos. Y yo tengo que aceptar que la diversidad es buena, la diversidad suma cosas buenas, ¿verdad? A una sociedad, pero también podríamos estar expuestos a costumbres, a hábitos que no precisamente honran a Dios, y es justamente lo que podía pasar con el pueblo de Israel en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque ellos estaban habitando en un lugar donde habían todavía habían otros dioses, y el pueblo podía tanto ser como influencia para este lugar, o podía haber sido influenciado por este lugar. Ahora, quisiera yo contarte algo acerca del lugar en donde ellos estaban en ese momento. Ese lugar, ellos tenían una diversidad de dioses, tenían muchos dioses, ¿no? Tenían dioses para la cosecha, para la lluvia, tenían muchos dioses. Pero es bien interesante porque, porque habían dos dioses que eran dominantes, dos ídolos que eran dominantes en esa cultura. El primero era Baal y la segunda era Astarot. Baal era, fíjate, esto era muy interesante porque el nombre de Baal significa dueño, maestro y señor. Entonces, no sé si por el puro nombre, dueño, maestro y señor, podría llegarse a confundir con alguien más para ellos en su contexto, ¿no? Imagínate si el Dios de ellos era el Señor y de repente escuchaban, el Señor, el Señor, el Señor, pero las otras personas hablaban de Baal. Imagínate cómo podría haber sido que ellos se podían haber confundido, ¿no? Pero no solo eso, sino que esta deidad, este ídolo, este, era conocido como el dios del clima, ¿no? Él tenía el control sobre el clima. Pero después pasó a ser el dios de la fertilidad hasta llegar a ver rituales de prostitución con Baal. Ahora, la otra, la otra, la otra deidad, el otro dios, era conocida como la diosa madre. Eso era una diosa. Y las características era que hacían sacrificios en los templos y tenían rituales sexuales, ¿no? Ahora, lamentablemente esto era tentación para el pueblo de Israel y los profetas y los que habitaban ahí. Era tentación y corrían el peligro de ser atraídos por esa cultura. Ahora, estos dioses tenían una ventaja, y la ventaja es que ellos eran de casa, ¿verdad? Ellos ya estaban ahí cuando los israelitas llegaron. Ellos ya habían, ¿me entiendes? Ya habían entrado en las mentes y en los corazones de las personas que vivían en ese lugar. Entonces, eso fue la ventaja que ellos tenían. Entonces, te voy a decir dos factores importantes que definirán qué dioses están ganando la batalla del trono de tu corazón.
dos factores importantes eh, que definirán qué dioses ganarán, perdón, qué dioses ganarán la batalla por el trono de nuestro corazón. Y son el lugar y el tiempo. El lugar y el tiempo. Fíjate, si yo te cuento que lo que estaba sucediendo en ese tiempo con aquellos dioses que eran, que ahora sí que eran, este, eh, dioses ídolos paganos que no eran el dios verdadero, pero las cosas que ellos hacían eran rituales sexuales y templos de prostitución. Entonces, si yo te hablo de eso ahorita, para nosotros sería fácil rechazarlo porque no encajan con nuestro tiempo, porque suena muy feo, muy malo. Y yo te hablo de esto y tú dices, ay, sí, pero nosotros no. O sea, ¿quién va a hacer eso ahorita? No, es muy malo, no encaja con nuestro tiempo. Pero es importante que entiendas que para la gente de ese tiempo, para la gente de ese lugar, todo esto era normal. Todo esto era inofensivo. ¿Me entiendes? El problema con esto que ellos estaban viviendo en ese momento, en ese lugar, en esa hora, era de que tenían enfrente de ellos el problema de la idolatría por causa de que ellos habían llegado a un lugar donde ya habían dioses establecidos con sus rituales y todas esas cosas. Ya estaban ahí a plena vista y el punto es de que corría el peligro de que se normalizara. Ahora, ¿será que tenemos el día de hoy dioses escondidos a plena vista y que no identificamos porque son comunes, porque ya son normales? ¿Será? ¿Será que hay dioses a plena vista, ídolos a plena vista, que son ídolos, que son dioses, pero no los identificamos porque ya es normal? Y fíjate, esto lo podemos explicar fácilmente porque ahorita con la pandemia, hemos ahora experimentado algo que se llama la nueva normalidad, ¿verdad? Que significa que algo que no era normal, ahora ya es normal. ¿Y cómo se hace normal? Bueno, porque como lo estamos viviendo consecutivamente, lo estamos viendo todos los días, estamos aprendiendo a vivir con esto al punto en el que ahora ya es normal. Entonces, fíjate, esto que te estaba hablando, que suena muy feo, que estaba pasando con en el lugar en donde estaban habitando el pueblo de Dios, eso ya era normal, era inofensivo. Ahora el día de hoy, y fíjate, te lo voy a decir bien fácil, porque es un problema que creo que estamos pasando la mayoría, incluyéndome a mí. Pero ahora, por ejemplo, la tecnología es tan normal que nos llevamos el teléfono hasta el baño, ¿no? Y cuando vamos a comer, el teléfono está sobre la mesa, ¿no? Y ahí y podemos pasar, ahí hay una aplicación que te dice cuántas veces al día, cuántas horas al día consumes, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo al día es que pasamos con el Señor? ¿Será que hay algo que le está quitando el tiempo al Señor y que en el que ahora nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra energía? Nueva normalidad. Ahora, yo me acuerdo cuando, hace unos años atrás, y no te estoy hablando de 20 ni de 30 años, te estoy hablando de 7 8 9 años atrás, no era fácil ver imágenes de personas con poca ropa en el internet. No era tan común ver desfiles de personas hipersexualizadas. ¿Me entiendes? Porque en ese momento hubiéramos dado el grito en el aire y hubiéramos dicho qué está pasando aquí. Mas sin embargo, poco a poquito, ya es normal. Entonces, ¿será que tenemos dioses escondidos a plena vista y que no identificamos porque son tan comunes?
En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira qué bonito. Todo es para poder llegar a agradar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Pero para que esto pueda suceder, dice, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En algunas ocasiones nuestro pastor nos ha predicado, ¿no?, acerca de que nosotros tenemos la mente de Cristo. En el libro había un comentario muy interesante de una persona llamada J.B. Phillips, y este versículo lo parafraseó y lo dijo de esta manera. Dijo, no dejes que el mundo te moldee a su imagen. No dejes que el mundo te moldee a su imagen. El coste no es de que el mundo entre nosotros, sino que la palabra de Dios, sino que el evangelio entre al mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través de Cristo, ese cambio de mentalidad, ese cambio de valores, ese cambio de hábitos, de costumbres, ¿me entiendes? Por eso es de que el mismo Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios trasciende, el reino de los cielos trasciende nuestra realidad. Entonces, ya habíamos visto las tres opciones. Primera opción, los dioses de nuestros padres. Segunda opción, los dioses del pasado. Tercera opción, los dioses de nuestra cultura en la que estamos viviendo ahorita. Y la cuarta opción, el Dios verdadero. Entonces dice la palabra de Dios de esta manera. Estamos leyendo a Josué, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy interesante, porque podemos ver que Josué ya había tomado una decisión. Él ya había tomado una decisión. Como habíamos visto hace dos semanas, pero llegó el momento. Josué, al ser un general, al haber atravesado guerras, al estar acostumbrado a dar órdenes, él sabía que era una decisión individual, que era una decisión que cada quien debía de tomar. Entonces, como cuarta opción, podemos ver, y cuarta, pero en realidad vendría siendo como la única opción viable, la única opción que podría satisfacer la necesidad de tu corazón, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Josué le recuerda lo que Dios hizo por su pueblo a través de los años. Y la pregunta obvia que el pueblo se debería de haber hecho es, ¿qué han hecho estos dioses por nosotros? Los otros dioses por nosotros. Y muy interesante, porque esta pregunta nos la deberíamos de hacer nosotros. ¿Qué han hecho los dioses de nuestros padres por nosotros? ¿Qué han hecho los dioses del pasado por nosotros? ¿Qué han hecho los dioses de esta cultura por nosotros? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Y es bien interesante porque muchas veces no pensamos en eso. Muchas veces, ¿verdad? Seguimos aquellas costumbres a las cuales fuimos expuestos, aquellos ejemplos a los cuales fuimos expuestos.
Por ejemplo, una persona, hablando de los dioses de los padres, ¿no? Y por dar un ejemplo, pero una persona que vivió tal vez violencia doméstica porque su padre consumía eh, algún tipo de droga, de alcohol, ¿no? Y aún así, servir otra vez a ese Dios y hacer que se repita otra vez la historia, aún sabiendo qué es lo que esos dioses hicieron por ti. Tal vez te trajeron miseria, tragedia, dolor. ¿Qué hicieron los dioses del pasado por ti? ¿Qué ha hecho aquella tentación por robar, por ver cosas indebidas? Te han llenado tu corazón, te han dado felicidad, te han dado gozo, o solamente este, se han sentido bien en el momento, pero después han traído dolor, han traído desilusión, ha traído depresión. ¿Qué tal los dioses de nuestra cultura? ¿Será que en verdad nos están trayendo libertad? ¿O será que este libertinaje nos está corrompiendo y estamos perdiendo a nuestros hijos? Estamos perdiendo a nuestras familias, a nuestras amistades. ¿Qué es lo que esos dioses han hecho por nosotros? Y la pregunta más importante es, ¿qué ha hecho Jesús por ti? Y yo podría darte mi testimonio personal, pero es importante que lo reflexionemos personalmente. ¿Qué ha hecho por ti? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te ha librado de los dioses de tus padres? Ahora ya lo que ahora eres eh, no es la persona que eras en el pasado. Transformó tu corazón, sanó las heridas de tu alma, de aquellos dioses del pasado, las heridas que te habías dejado. Te ha ayudado a poder sobreponerte de alguna caída ante alguna tentación, de algún pecado. Te ha dado la fortaleza para mantenerte fuerte y no caer y seguir luchando. ¿Será que en estos momentos tan complicados, donde hay desilusión, donde hay nervio, donde hay caos en el mundo, será que nuestro Señor Jesús nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento? En el libro de Salmos, capítulo 86, versículo 8, la palabra de Dios dice de esta manera: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. El salmista dice que no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay ningún otro Dios que iguale sus obras. Hasta lo hemos cantado, ¿verdad, hermanos? No hay nadie santo como el Señor, ¿no? No hay nadie que pueda compararse con las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor, no hay otro como nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es único, nuestro Dios es amoroso. Ahora, fíjate, bien interesante, cuando Josué termina la pregunta, el pueblo le responde. Fíjate, Josué capítulo 24, versículos 16 al 18, lo voy a leer muy rápido para que podamos avanzar. Josué termina la pregunta. ¿Saben qué? Creo que ese no lo tengo. Déjame buscarlo de volada. Eh, pero Josué, Josué 16, 18 dice de esta manera. Josué 16, 18 dice de esta manera. La iba a pasar, pero si puedo leerlo, ¿por qué no, verdad? 24, 16, 18. 16, 18, discúlpeme. Josué 24, 16, 18 dice de esta manera. Disculpen acá el pequeño problemita.
Dice, entonces el pueblo respondió y dijo, cuando Josué les preguntó, ¿no? Escojan a quién van a servir. Josué había dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué ya había decidido, pero ahora era el tiempo de que el pueblo respondiera. Y en Josué 24, 16, 18 el pueblo responde y dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué bonita respuesta del pueblo, ¿verdad? Dice, y el pueblo dice, no, Él nos ayudó desde que éramos esclavos, nos ha llevado, aún en el lugar donde hemos estado, no nos ha abandonado, nosotros vamos a servir a Jehová porque Él es nuestro Dios. Respondieron lo mismo que Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Más, y yo te recomiendo capítulo 24 si te das cuenta todo el tema de hoy y el tema de la semana antepasada. Estuvimos hablando de Josué 24, tú puedes leer la historia. Pero cuando ellos le responden esto a Josué, Josué no dice, ah, bueno, está bien, sino que Josué sigue hablando con ellos. Josué les habla acerca del celo de Dios, les habla de la santidad y de qué cosas podrían pasar si es que ellos no vivían conforme a lo que habían hablado. O sea, Josué les dice, ok, entiendo, van a servir al Señor, pero recuerden que Dios es celoso, recuerden que Dios es santo, recuerden de lo que dijeron en este momento y recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahora, eh, es- podríamos decir, bueno, Josué, ya te respondieron, ¿no? Ya bájale a tu sermón. Pero fíjate lo que sucede en el libro de capítulo Jueces capítulo 2 versículo 8 al 10. Fíjate lo que pasa. Y yo lo estaba leyendo y la verdad que tocó mi corazón. Jueces capítulo 2 versículo, versículo eh, 8 al 10. La palabra de Dios dice de esta manera. Josué 2 capítulo 2 versículo 8 al 10. Lo tenía aquí en mi diapositiva, pero aquí están. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Entonces, la generación de Josué, los que le respondieron a Josué, nunca esto acontezca, nosotros serviremos a Jehová. Pero llegó el momento en el que todos ellos se fueron a la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Y es muy triste, ¿verdad? Porque a partir de ese momento, el pueblo de Israel eh, pasó por diferentes cosas en las cuales podemos verlo en la historia de Israel. Se alejaron muchas veces de Dios y tuvieron que pasar por esclavitud, tuvieron que pasar por pruebas. Otros pueblos los conquistaban, este, porque se habían olvidado de Dios, habían elegido servir
a otros dioses, a los dioses de la cultura, a los dioses del pasado, a los dioses de sus padres. ¿Me entiendes? Que estaban al otro lado del río hablando acerca de la idolatría. Más se levantó una generación que no conocía a Dios. Aquellos dioses, déjame decirte algo de los otros dioses, no del verdadero Dios, de los dioses falsos. Ellos no se rinden. Tal vez perdieron a una generación, pero ellos van a querer ir por la próxima generación. Tal vez te perdieron por un día, pero ten por seguro que el día de mañana van a regresar y van a seguir peleando por el trono de tu corazón. El día de hoy, esa es nuestra decisión de adoración. ¿A qué Dios vamos a servir? ¿Sea a los dioses falsos o al Dios verdadero?